Solo han sido 9 meses de batalla, pero no una simple batalla. Estoy hablando de la batalla por la ciudad de Bakhmut, una de las batallas más mortíferas en la guerra de Ucrania. En este video te voy a explicar cómo fue toda la batalla de principio a fin. También quiero recalcar, muchachos, de que este video no tiene ningún fin político. No soy ni pro-ucraniano ni pro-ruso, solamente vengo a contar la historia tal cual es, para que todo el mundo sepa cómo fue. Así que espero que les guste el video. Mi nombre es el Tanque Soria y bienvenidos a este nuevo video. La batalla de Bakhmut fue una serie de enfrentamientos militares cerca de la ciudad homónima entre las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia y el brazo grueso de Wagner Group, durante la batalla del Donbass comenzada en el año 2022. El asalto principal hacia la ciudad comenzó después de que las fuerzas rusas avanzaran desde la dirección de Popasna, luego de una retirada ucraniana de ese frente. La principal fuerza de asalto consistió principalmente en mercenarios de la organización paramilitar rusa Wagner Group, apoyados por tropas regulares rusas. A fines del año 2022, luego de las contraofensivas de Kharkov y Jersón de Ucrania, el frente Bakhmut-Soledar se convirtió en un foco importante de la guerra, siendo una de las pocas líneas de frente en Ucrania donde Rusia permaneció a la ofensiva. La intensidad de las batallas en el sector de Bakhmut se ha comparado con las de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Inicios de 2022. El 1 de agosto, las fuerzas rusas lanzaron ataques terrestres masivos contra los asentamientos al sur y al sureste de Bakhmut. Un canal ruso de Telegram publicó imágenes de vehículos destruidos en un campo, afirmando que las fuerzas rusas se encuentran a 2 kilómetros de Bakhmut. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció que había comenzado la batalla y el asalto a la ciudad de Bakhmut. Al día siguiente, el 2 de agosto, las fuerzas rusas lograron cierto éxito al sureste de Bakhmut y continuaron las operaciones ofensivas al noreste y al sureste de Bakhmut. El Estado Mayor de Ucrania informó que la aviación rusa supuestamente había aumentado la intensidad de los ataques aéreos y había comenzado un ataque terrestre contra la ciudad. Se produjeron feroces combates en las afueras del sureste de la ciudad. Al día siguiente, 4 de agosto, un canal de Telegram ruso anunció que Wagner Group, apoyado por la artillería rusa, logró abrirse paso desde el lado este hasta la calle Patrice Lumumba, en Bakhmut, y que la barricada de la AFU ucraniana fue destruida en la carretera de Bakhmut y Siversk. Durante todo agosto, las fuerzas rusas continuaron el bombardeo contra las partes centrales de la ciudad, dejando víctimas civiles y dañando edificios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Martynov para la Cultura y el Ocio, al mismo tiempo que se producían combates en las afueras de la misma ciudad, con avances muy moderados por parte de las fuerzas rusas, lideradas por Wagner Group. Para el 14 de agosto, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que oficialmente de que las fuerzas rusas estaban consiguiendo un éxito parcial cerca de Bakhmut, sin hacer mayores especificaciones. El 7 de octubre, las fuerzas rusas consiguieron avanzar por varios distritos de las afueras de Bakhmut, reconocido por el Ministerio de Defensa y el presidente ucraniano el 10 de octubre. El 24 de octubre, un contraataque ucraniano retomó el control de fábricas de las afueras de la ciudad, que habían sido hitos del avance ruso las semanas anteriores, haciendo retroceder la línea de contacto unos 2 kilómetros y retomando por completo el control del distrito urbano de Bakhmut, si bien las fuerzas rusas continuaban en posesión de varios distritos colindantes. Para finales de noviembre, el Ministerio de Defensa ruso anunciaba la toma de numerosas poblaciones de pequeño tamaño alrededor del área oriental de Bakhmut, lo cual fue corroborado parcialmente por el Gabinete Estratégico, Instituto para el Estudio de la Guerra, en inglés ISW, Institute for the Study of War, la organización de Kimberley Kagan, y una de las más utilizadas para la información verídica sobre el seguimiento de la guerra. A lo largo de diciembre, Rusia consiguió varias ocasiones para penetrar en la ciudad, aunque en todas ellas sus tropas acabaron por ser nuevamente expulsadas por las unidades ucranianas. Tras varios intentos, las fuerzas rusas comenzaron a utilizar una estrategia de retirada simulada a las afueras de Bakhmut para que las tropas ucranianas en persecución fuesen alcanzadas fuera de sus posiciones fortificadas y acribilladas.
Inicios del 2023. En la noche del 1 al 2 de enero del 2023, tras bombardeos de artillería rusa sobre Bakhmut y otro lanzamiento de drones suicidas en Kiev, Ucrania utilizó 2 lanzacohetes múltiples HIMARS para bombardear una escuela de formación profesional en Makivka, que se estaba utilizando como punto de despliegue temporal para el personal militar ruso que supuestamente estaba con destino al frente Bakhmut. El bombardeo dejó el edificio en ruinas. Las fuerzas ucranianas comunicaron que el ataque se saldó con 700 bajas, 400 muertos y 300 heridos, pero por su parte Rusia solo confirmó el fallecimiento de 63 soldados. Al día siguiente, la artillería rusa alcanzó la escuela número 10 de Bakhmut con munición termobárica, un lugar de concentración de unidades de un batallón de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. Durante la primera quincena del 2023 de enero, el ataque ruso se intensificó para la toma de Soledar, la localidad más grande en la zona nororiental de Bakhmut, considerada clave para proceder a un acercamiento de Bakhmut para la zona norte. Para el 16 de enero se constató que el control ruso de Soledar era total, por lo que se esperaba que las fuerzas rusas avanzasen hasta la carretera T-0503 que conecta Bakhmut con Siversk y en algún momento hacia la M-03 o también conocida como E-40 que conecta Bakhmut con Sloviansk. Días después de la captura de Soledar, se descubriría que el desgaste sufrido por los mercenarios de Wagner en el avance para tomar Soledar le pasó suficiente factura al grupo, ya que su mismo líder Prigozhin dijo que la toma de Bakhmut no sería en corto plazo como muchos otros creían. Por la parte ucraniana, las fuerzas desplegadas en Bakhmut indicaban que las fuerzas rusas, especialmente los mercenarios de Wagner, seguían intentando atacar la línea defensiva mandado por grupos de entre 10 y 15 soldados de infantería uno tras otro en varios ataques frontales que debían estar mermando mucho sus capacidades, aunque destacan que el sometimiento continuo a la artillería rusa también les pasaba factura, solicitando que se enviase más material, especialmente carros de combate, principalmente modernos como los anunciados en días previos, como el Challenger 2 británico, el Leopard 2 alemán. Durante febrero del 2023, el conflicto en Bakhmut tuvo idas y vueltas con avances rusos y ucranianos, con grandes bajas, pero aún tomando el sector norte de algunas localidades de Bakhmut, Rusia no había llegado al centro de la ciudad. Hacia finales de febrero, el avance en el núcleo urbano de Bakhmut por Rusia era mínimo, pero sí se había obtenido el control de Paravskoviska y Blagodatne al norte de Bakhmut, así como de Shidachne, la población más cercana al norte de la urbe. Para marzo de 2023, la situación de Ucrania en Bakhmut era muy complicada, llegando a apuntarse por partes de analistas internacionales que la táctica de desgaste contra las fuerzas rusas aplicada por Ucrania en el frente de Bakhmut podía estar empezándose a volver en contra de Ucrania si el mando ucraniano insistía en seguir manteniendo la localidad con la necesidad de reforzar con tropas y material la zona ya casi cercada por las fuerzas rusas. El 7 de marzo, Ucrania retiró sus unidades en Bakhmut hacia la zona occidental del río Bakhmuta, que recorre la localidad. Tras ello, el grupo Wagner afirmó haber capturado el este de la ciudad. El 11 de marzo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que en el centro de la ciudad el río Bakhmuta ahora marca la línea de frente. Con las unidades Wagner a la cabeza de la lucha, ambos bandos han afirmado haber matado y herido a cientos de soldados del otro bando, dijo. El río
se había convertido en una zona de muerte para las unidades Wagner, mientras que al mismo tiempo las fuerzas ucranianas corrían el mismo riesgo de ser aisladas. El 3 de abril, después de tomar el ayuntamiento, el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, afirmó que desde un punto de vista legal se había tomado Bakhmut. Kiev se burló de la afirmación y dijo que había repelido numerosos ataques en la ciudad. El 6 de abril, las fuerzas rusas avanzaban por el centro de la ciudad y habían tomado la orilla occidental del Bakhmuta. El 18 de abril se sucedieron declaraciones en las que Prigozhin dijo que Wagner controlaba más del 80% de la ciudad, lo que fue respondido por funcionarios ucranianos declarando que Ucrania controlaba considerablemente más del 20% de la ciudad. Además, el general ucraniano informó que Rusia estaba aumentando la actividad de artillería pesada y el número de ataques aéreos, convirtiendo la ciudad en ruinas. El 1 de mayo, el portavoz ucraniano dio una estimación de la fuerza actual de las fuerzas rusas que atacaban la ciudad. Dijo que en la dirección de Bakhmut hay 25.600 efectivos, 65 tanques, 450 vehículos blindados de combate, 154 cañones, 56 sistemas de salvas de cohetes que están luchando en contra de nosotros. El 1 de junio, las fuerzas invasoras lanzaron varias ofensivas infructuosas en dirección a Orikovo, Vasilivka y Vila Ora. Por aquel entonces solo había 90 miembros de la unidad Wagner en la zona, los cuales se esperaba que abandonaran la ciudad en pocos días. Al día siguiente, un coronel ucraniano declaró que las unidades rusas optaron por una estrategia defensiva en lugar de participar en la guerra de desgaste junto a Wagner. Por su parte, Prigozhin afirmó que los militares rusos intentaron acabar con sus hombres mediante el uso de minas antitanques sin éxito. El 3 de junio, el Instituto para el Estudio de la Guerra y el Ministerio de Defensa británico declararon que las fuerzas aerotransportadas rusas habían desplegado las siguientes unidades: la 76ª División de Asalto, la 106 División Aerotransportada y otras dos brigadas no especificadas. Posteriormente se produciría un intento de asalto a Ivanievsk sin éxito. El 8 de junio, el portavoz del Grupo de las Fuerzas Orientales, Cherebati, informó que las fuerzas ucranianas avanzaron 1,6 kilómetros en los flancos del norte y el sur del frente, resultando en la muerte de 120 soldados rusos, 184 heridos y uno capturado, además de la destrucción de 5 tanques y otros equipos. El ISW señaló que el avance de 1,8 kilómetros de ancho por 1,2 de profundidad en el margen occidental del canal de Sibirieski-Donetsk era real y había obligado a unidades rusas a retroceder. El 9 de junio se reportaron nuevos avances de 1,2 kilómetros con 120 rusos muertos, 163 heridos y 11 capturados, junto con la destrucción de 3 sistemas de artillería. El 10 de junio se afirmó que se avanzó con 1,4 kilómetros, resultando con 138 muertos, 236 heridos y un prisionero ruso capturado, además de pérdida de suministros. El 11 de junio, la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, anunció un avance de 250 metros cerca de la reserva de Virivka. El 14 de junio se reanudaron los combates dentro de los límites de la ciudad, esta vez con Ucrania a la ofensiva y Rusia a la defensiva. Los medios de comunicación rusos informaron que las fuerzas ucranianas habían comenzado a atacar los ejes sureste, noreste y oeste de la ciudad, así como a realizar continuos avances en los flancos de la ciudad, especialmente a lo largo del embalse de Berivka. Desde el 20 de mayo del 2023, las fuerzas ucranianas perdieron el control de Bakhmut. Las fuerzas rusas tomaron el control y esto ya está más que sabido. ¿Hay conflictos a las afueras de Bakhmut? Sí, pero el Bakhmut ya está tomado por fuerzas rusas. Moscú da por finalizada la batalla por el control de Bakhmut. Así lo celebran los mercenarios rusos del grupo Wagner. Putin ha felicitado en un comunicado al grupo Wagner y al resto de fuerzas rusas por la que llaman la liberación de la ciudad. Este ha sido un video súper interesante para mí porque de diversas fuentes cuentan, desde fuentes ucranianas cuentan cómo estaban repeliendo ataques, avanzando, y de fuentes rusas contaban otras cosas. Así que me tuve que guiar de varias cosas para poder armar este video. Espero que les haya gustado, gente. Yo soy el Tanque Soria y nos vemos en el próximo video.
Бегом, бегом, бегом!